Patrullando Charlotte. ¿Qué tal, amigos de Patrullando Charlotte? Bienvenidos a un nuevo episodio. Por acá estamos en compañía del oficial Claudio, saliendo ya a patrullar en la Steel Creek. Exactamente, y como siempre los temas nunca faltan. Y los temas son muy interesantes. Oficial Claudio, es interesante cuando muchas veces escuchamos que existe la defensa personal, que cuando una persona se siente amenazada en una situación o que otra persona quiere agredirte, la defensa personal ocurre y tú no puedes o no cae algún cargo sobre ti, porque obviamente tú te estás defendiendo. Pero esto también tiene ciertos límites, ¿verdad? Sí, el tema de la defensa personal es un tema muy interesante y que yo pienso que si para todos los hispanos, personas de otros países que vienen a vivir esta nación, es algo que debemos estudiarlo, debemos estar familiarizados con él, porque es algo que nos conviene estar bien informados al respecto. Muchas veces yo he hablado con personas que han sido víctimas de crímenes hispanos y tuvieron la oportunidad de defenderse, pero no lo hicieron porque decían que no querían meterse en problemas con la ley. Entonces, ¿por qué? Porque uno trae la idea de los países de uno. En el país de uno, si tú te defiendes, alguien se te mete a la casa, un criminal, y tú le golpeas o lo matas, tú te vas preso. Entonces son diferencias. Aquí no es así. Aquí siempre que tú puedas articular la necesidad que hubo de inminente de tú defenderte, defender tu vida, la vida de otro, contra una amenaza de muerte o una amenaza de corporal seria, de violencia, tú puedes ser justificado por la ley te justifica. Sí hay que comprender y hay que entender en qué circunstancias tú estás justificado. Okay. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una forma más fácil? La ley, la Constitución aquí te garantiza la protección contra alguien que quiera hacerte daño físico inminente. Y de la forma que lo dice es, tú estás autorizado o estás justificado en utilizar fuerza violenta o aún fuerza mortal contra otra persona, siempre que tú estés actuando en defensa, ya sea defensa tuya o de otra persona, okay, de una amenaza de violencia, de daño físico serio o muerte, pero tiene que ser en una forma inminente. Esa es la palabra clave. La amenaza de daño físico serio o muerte tiene que ser inminente. ¿Qué significa inminente? Que tiene que estar ocurriendo en ese momento. Okay. Si yo siento que algo me va a pasar, o sea, la persona se me tira encima con algo, con un cuchillo, con un palo o algo, y yo, por ejemplo, tengo un arma y le disparo y lo mato, siempre que yo pueda articular que mi temor era por mi vida o la vida de otra persona, y las circunstancias se basan en que la persona te atacó, se hace una investigación. Exacto. Obviamente. Y eso es lo que quería hacer una pausa justamente allí, oficial, porque muchas veces pudiéramos pensar que me siento amenazado. Por ejemplo, aquella persona me amenazó de muerte y dijo que venía por mí mañana. Entonces yo reacciono en contra de esa persona primero para no ser víctima de ella, pero eso no es inminente, eso no sería un caso inminente y lo hace usted culpable. Y eso es el problema que muchas personas se meten en el problema, porque tú tienes que comprender la ley, y la ley no es tan complicada, pero hay que entenderla, y la ley especifica que la amenaza debe ser inminente, que tiene que estar ocurriendo en el momento. Como tú dices, si yo me encuentro con alguien y esa persona me dice, mañana te voy a matar, y yo ahí mismo saco una pistola y lo mato, yo me voy a ir preso por homicidio, porque la amenaza no fue inminente. Claro. Hay otros protocolos para lidiar con eso. Eso es una comunicación de amenaza, que es otro cargo criminal. Tú llamas a la policía y haces los reportes correspondientes. Ahora, si esa persona te dice, te voy a matar, y viene corriendo hacia ti con un cuchillo, ya es otra cosa. Claro. Ya la amenaza es inminente. Y ahí tú estás autorizado a utilizar la fuerza que tú debas utilizar para defenderte. Tienes el derecho de defender tu vida o la vida de otra persona en cualquier lugar donde tú estés, de una amenaza inminente, y eso lo repito porque eso es importante comprenderlo, ¿ok? Ahora, yo estoy en mi casa en la noche durmiendo y siento que alguien rompe una ventana y entra. Yo no voy a esperar a que esa persona esté parado enfrente de mí apuntándome con una pistola para decir, oh, él viene a matarme, puedo defenderme. No. Claro. Si una persona entra a tu casa, rompe una puerta o fuerza una entrada y entra cuando ustedes están durmiendo en la noche,
Esa persona no viene a decirte buenas noches, no viene a traerte un regalo, ¿ok? Tú no sabes, no viene nada bueno. Y tú tienes todo el derecho del mundo de defenderte apenas puedas. Claro. Eso es cuando estás dentro de tu casa. Ahora si estás afuera, lo mismo. El concepto de amenaza inminente se aplica en todo lugar, pero tú tienes que comprender que es inminente. No es como tú te sientas, sino la realidad. Hemos visto muchos casos donde los hispanos llegan a ser víctimas porque el hispano ha tenido una conducta, y lo hemos visto en muchos casos, que están armados, están tomados y amenazan con la pistola, y la otra persona se siente amenazada en el momento y le disparan. Y hemos visto casos, yo he visto muchos casos que el hispano termina siendo víctima y los familiares, ¿por qué no hay cargos contra ellos? Pero es que usted sacó la pistola, amenazó, es lo que usted llama, hubo un peligro inminente y la otra persona respondió. Y en muchos casos no le levantan cargos. No, porque mira, tenemos que comprender el protocolo, cómo funciona. Cada vez que alguien pierde la vida en un acto violento, sea cual sea, la policía tiene que responder, y el protocolo es que se va a hacer una investigación por homicidio. ¿Por qué ocurrió un homicidio? Ahora, lo que la policía tiene que determinar en su investigación es si ese homicidio fue justificado o no justificado. Esa es la diferencia. Entonces, aun si yo estoy en una parada de tránsito y un individuo me saca un arma y yo le disparo y le quito la vida, aún yo también como policía voy a ser sujeto a una investigación de homicidio. Claro. Hasta que se compruebe, de acuerdo a toda la investigación, de que fue justificado. Una vez que dice fue justificado, entonces no hay cargo criminal porque el homicidio fue justificado. Entonces, eso es importante comprenderlo. Usted tiene el derecho a defenderse, usted tiene el derecho a defender su familia, utilizando la fuerza que sea necesaria. Usted no tiene que ser un profesional de nada, pero usted puede defenderse. Lo importante es comprender cuando la amenaza es inminente. Totalmente. ¿Okay? Y ahí es donde muchas personas se meten en problemas. Porque, por ejemplo, una persona que carga un arma legal, estamos hablando, por supuesto, legal, carga su arma legal, de repente se mete en una pelea con un individuo y él saca un arma y le dispara, la policía va a hacer su investigación. Va a investigar cómo fueron las circunstancias, qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué. Todas esas cosas se van a salir a la luz. Ahora, si resulta que esa pelea ocurrió en un bar y usted estaba tomando, ya usted está en problema. Porque la ley dice que usted no puede cargar un arma, aunque sea un arma legal, y estar en un bar o estar bebiendo. No puede. El alcohol y las armas no se pueden mezclar, es ilegal. Entonces, por eso es importante comprender, si tú optas por cargar un arma, es importante que tú comprendas la ley, cómo la ley te avala, cómo la ley te apoya, pero cómo la ley también te va a hacer responsable. Entonces, es una responsabilidad. Y si usted toma la decisión también de actuar bajo los efectos del alcohol en su defensa, con un cuchillo y con todo esto, también va a estar sujeto a investigación. Claro, todo eso va a ser una investigación. Es complejo, claro, ¿verdad? La investigación siempre se va a basar en el dónde, el por qué, el quién, cómo, cuál fue la razón. Todas esas cosas se van a investigar. ¿Okay? Y ahí se va a sacar quién fue el agresor principal, quién fue el que comenzó la agresión, ¿okay? Y si la víctima tuvo la justificación de defenderse. La ley siempre te va a apoyar si tú te defendiste. Eso es fijo. Claro. Si tú te defendiste, la ley siempre te va a apoyar. Pero si tú comenzaste el problema, si tú causaste el problema, ya la cosa no es tan simple. Entonces, por eso que la gente tenemos que pensar y tener sentido común. Sí. No meternos en situaciones que las que usted después va a lamentar, porque va a tener que pagar ciertas consecuencias legales. Wow. Mira, hace poco tuvimos un caso de un muchacho que estaba en su casa, eran como las 11 de la noche, él estaba viendo tele y escucha un ruido afuera y mira por la ventana y ve que un tipo se estaba metiendo en su carro. Tenía la puerta abierta y le estaba sacando cosas del carro. Él sale con el arma y sin mediar palabra le pega un par de tiros y lo mata. Wow. Lamentablemente ahí va a tener que enfrentar consecuencias legales, porque esta persona no estaba amenazando tu vida, él estaba simplemente robando. Y el utilizar la fuerza mortal no es justificada contra que te roben algo, que te roben un carro o te roben. Ahora, si en el transcurso del robo están utilizando violencia contra ti, ya es otra cosa. Pero en ese momento no había ninguna violencia contra él.
Entonces, por eso es que es importante que si tú cargas un arma en forma legal, que tú te informes, estés bien informado de cuáles son tus responsabilidades y tus derechos. Así es. ¿Y cuáles son tus límites? Wow, es bien complejo, es bien extenso. Es un buen tema. Es un buen tema y yo creo que debemos darle una continuación porque Claro estoy que sí. segura de que muchas personas van a surgir preguntas, Sí, interrogantes, sí. porque es muy amplio esto. Pero ya se nos está acabando el tiempo, oficial Claudio. Nos extendimos más bien porque estuvo muy, muy bueno este tema. Pero nosotros les prometemos que vamos a responder las preguntas y vamos a seguir hablando de esto que es tan importante para que usted tenga conocimiento de cuáles son sus derechos y también sus deberes. Nos vemos en un próximo episodio, oficial. Chao. Chao, chao. Patrullando Charlotte.